Buenas tardes a todos, espero que se encuentren muy bien. Esta es mi actualización de la situación del frente en la guerra de Ucrania para el día 29 de febrero de 2024. Y como hemos ido adelantando en el último tiempo, hemos visto una fuerte batalla por distintas posiciones más allá de Avdiivka en el frente de Donetsk, donde Ucrania supuestamente presentó una nueva línea defensiva. Y lo que hemos comentado en los últimos días es que esta nueva línea defensiva está cada vez en una situación más precaria y que está cada vez más cerca de caer. Y el día de hoy lo que podemos comentar es que esta línea defensiva ha caído, y si quieren rechazar eso, bueno, entonces se podría hablar de que está casi a punto de caer, dependiendo de la interpretación que tenga cada uno, pero ya vamos a ir en más detalle de por qué ocurre esto y por qué uno puede decir que esta línea cayó. Así que vamos primero a cada uno de los mapas. Primero quiero mostrar lo que muestra Deep State UA, que es un mapa ucraniano, entonces tiene su sesgo pro-ucraniano. ¿Qué es lo que hemos visto a lo largo de los últimos 5 o 6 días? Vamos primero a lo que fue el 21 de febrero más o menos. Desde ese entonces hemos visto cómo los rusos prácticamente no han parado de avanzar. A lo largo de los siguientes días, primero vimos cómo cayó el pueblo de la Skochnie, lo cual fue algo muy interesante porque los ucranianos abandonaron esta localidad y unos días después, alrededor del 25 o el 26 de febrero, un portavoz del ejército ucraniano comentó que la retirada de este pueblo, que fue comentada bastante en las redes debido a que habían videos de tropas caminando sin apoyo de blindados, yo lo mostré en su momento el video de acá, saliendo del pueblo, comentaban que esta retirada fue ordenada para establecer la nueva línea defensiva ucraniana que giraba alrededor de los pueblos de Berdychi, Orlivka y Tonianke. Estas declaraciones se realizaron alrededor del 25 o 26 de febrero, tengan esto en mente porque ahora estamos a 29. Y desde entonces hemos visto cómo los rusos han seguido sus avances sin mayores problemas, y para el 28 de febrero, o sea la noche de ayer, lo que muestra el mapa de Deep State UA es que en definitiva el avance ruso ha vuelto a ocurrir. Y hemos visto cómo, según este mapa, el pueblo de Tonianke está en su mayoría, o sea, prácticamente está abandonado por las fuerzas ucranianas. Los rusos, según fuentes ucranianas, controlan ciertas partes, pero no todo el pueblo. Mientras que en Orlivka un poco más de lo mismo. Las fuentes ucranianas muestran que los rusos controlan una parte importante del pueblo, pero que la mayoría se encuentra en la zona gris. Y en Berdychi vemos que muestran que todavía Ucrania controla una parte importante del pueblo y que el resto se encuentra en la zona gris. Y como vemos que Ucrania ha abandonado 2 de estos 3 pueblos y ha abandonado la mayoría de otros, según fuentes ucranianas, podríamos hablar de que esta línea defensiva ya está rota. Ya con perder uno de estos pueblos se rompe tu línea defensiva. Ya con abandonar 2, bueno, prácticamente esta línea ya no sirve más, no puede ofrecer más defensa, y recordemos que esto es lo que muestran las fuentes ucranianas. Si es que nos vamos al mapa de Suryak Maps, vemos que el control que él muestra por parte de las tropas rusas de estos pueblos es mucho mayor. En Orlivka prácticamente todo el pueblo está controlado por el ejército ruso, mientras que no hay presencia ucraniana. Según el mapa de Suryak Maps, en la zona de Tonianke vemos un poco más de lo mismo. La mayoría del pueblo, casi todo el pueblo, bajo el control ruso, aunque Suryak Maps muestra un control ucraniano mayor de Tonianke de lo que muestra Deep State UA. La zona gris es menor en este mapa, y en la zona de Berdychi vemos que también el control ruso es mayor, pero también hay una presencia ucraniana. Y si nos vamos a, por ejemplo, el mapa de Divgen, que es una fuente rusa, entonces obviamente tiene su sesgo pro-ruso, lo que vemos es que lo que afirman prácticamente todas las fuentes rusas es que los pueblos de Berdychi, Orlivka y Tonianke están completamente bajo el control del ejército ruso, y esto también lo podemos ver en el mapa de Rivar, un mapa que solíamos usar bastante antes. Ahora lo hemos reemplazado un poco más por Divgen, pero me interesa más ahora lo que está mostrando Rivar porque podemos ver un poco más lo que han sido los cambios en el frente. Podemos ver cómo las distintas flechas y los distintos tonos de color muestran un poco mejor cómo ha cambiado la situación. En resumen, ¿qué es lo que vemos? Prácticamente todas las fuentes están de acuerdo que la presencia ucraniana en Orlivka no existe, no hay. Que en Tonianke es bastante mínima, según las fuentes más conservadoras. Para
en relación a avances rusos, y los rusos comentan haber capturado el pueblo, y en Berdichi también un poco más confusa la situación, pero dependiendo a qué fuente uno le quiere creer, uno puede pasar a pensar de que Berdichi está completamente bajo control ruso o que hay una presencia ucraniana en alrededor de un 30 o un 40% del pueblo. En definitiva, lo que podemos concluir es que esta línea defensiva ya ha quebrado, ha colapsado. Ucrania no mantiene estos tres pueblos, no los tienen por completo. Y volvemos más a lo mismo, dependiendo de quién le quiere creer cada uno. Uno puede creer que ahora los rusos controlan todos estos pueblos o que Ucrania ha tenido que abandonar 2 de estos pueblos, etcétera, etcétera, dependiendo nuevamente a qué fuente uno le quiere creer. Lo más probable es que durante las próximas horas, incluso me sorprendería que llegue a ser los próximos días, pero las próximas horas podríamos ver que ya hay más confirmación por parte de fuentes como Deep State UA de las capturas rusas de lugares como Orlivka, Otonienke, Berdichi. Yo por lo menos, si me preguntan a mí, yo creo que en Orlivka y Otonienke ya no hay presencia ucraniana y que probablemente, si es que los rusos ya no la controlan, en las próximas horas vamos a tener mayor confirmación de que ese sí es el caso, mientras que Berdichi puede ser que las fuerzas ucranianas se mantengan un poco más, pero recuerden, estas otras fuentes apuntan a que Berdichi ya ha sido abandonada por las fuerzas ucranianas, eso es lo que comentan los rusos, pero quizá Berdichi sea el pueblo que más cueste confirmar a los rusos como que está bajo su control, pero eventualmente yo creo que eso va a pasar porque esta línea defensiva ya no sirve y sin el apoyo de los otros pueblos la verdad es que la posición ucraniana en Berdichi está muy complicada. Y todo esto lo vemos en medio de los constantes avances rusos. Yo en mis videos pasados comenté que lo más probable es que estas posiciones rusas, las posiciones ucranianas en Otonienke y Orlivka cayeran eventualmente en un tiempo relativamente corto, en cosa de días, pero al parecer fue cosa de horas porque mientras yo estaba grabando comentaba que había distinta información, distintos rumores de que estos pueblos ya habían caído y eventualmente ya estamos teniendo un poco más de confirmación, que es lo que estamos mostrando acá en el video de hoy. Y más allá de eso también, como lo podemos ver en el mapa de Deep State UA, recordemos un mapa con un sesgo ucraniano, que de igual manera es un muy buen mapa, lo que vemos es que los rusos también avanzan en un área que no se esperaba avanzar tanto, que es un poco más al sur, en el área de Nebelske, donde vemos que los rusos expanden un poco su zona de control y, por lo que comentan distintas fuentes, ya hay un poco más de combates en las afueras de este pueblo. Este pueblo no está en el eje principal de ataque de los rusos, pero tomar Nebelske les puede permitir complicar un poco más la situación ucraniana en Pervomaivsk. Y lo mismo con los avances al norte, en toda la zona de Sieverne, Otonienke y Orlivka. Si los rusos siguen avanzando en esta zona, eventualmente pueden complicar un poco más la posición ucraniana en Pervomaivsk, Pervomaivsk siendo un pueblo por cual los rusos y ucranianos han estado combatiendo hace mucho tiempo y donde la defensa ucraniana ha demostrado ser bastante resistente. Y ahora volviendo un poco a algo que comenté en el video de hoy al inicio, ciertas declaraciones de un portavoz del ejército ucraniano que comentó que tras abandonar las Kochne, las fuerzas ucranianas se iban a desplegar en Berdichi, Orlivka y Otonienke para establecer una nueva línea defensiva y para evitar nuevos avances rusos. Bueno, lo que vimos es que esta nueva línea defensiva prácticamente no logró ralentizar los avances rusos y que, bueno, como hemos comentado varias veces en el video de hoy, esta línea defensiva ya prácticamente no está. Y como lo dije, como lo estoy tratando de decir, estas declaraciones no envejecieron muy bien, porque fueron declaraciones que fueron emitidas hace como 2 o 3 días, y 2 o 3 días después ya vemos que estas posiciones han caído o que están al borde de caer en el caso de Berdichi o ciertas posiciones en Otonienke, lo cual nos ayuda a pintar un poco mejor lo que está ocurriendo acá, a ver un poco mejor que la situación de las defensas ucranianas en toda esta zona está en una posición muy difícil. Lo he comentado en distintas ocasiones, una y otra vez, así que no quiero repetir tanto todo esto. Todo indica que Ucrania no preparó líneas defensivas inmediatas luego de la batalla de Avdiivka, lo cual quizá apuntaba a que Ucrania, lo que yo he comentado en el último tiempo, es que quizá Ucrania esperaba aguantar Avdiivka por mucho más tiempo de lo que logró mantener la ciudad, o quizá también esperaba infligir un mayor desgaste en las tropas rusas, cosas que al parecer no
o sea, no al parecer, cosas que no ocurrieron. El desgaste en las tropas rusas fue menor a lo esperado y el tiempo que compró Avdiivka no fue suficiente como para poder fortificar las zonas inmediatas. Obviamente en otras zonas de Donetsk, directamente al oeste de Avdiivka, como en Pokrovsk, que es un punto muy importante para la logística ucraniana, ahí sí hay más fortificaciones, pero Pokrovsk está relativamente lejos del frente. Entre Pokrovsk y las posiciones en Avdiivka hay algo así como 45 kilómetros, y en la zona de Avdiivka, entre la zona de Avdiivka y las posiciones que controla Rusia, las posiciones más lejanas que ha logrado capturar en el último tiempo, vemos una distancia de 8 kilómetros. O sea, hay una distancia muy muy importante entre donde están las posiciones que preparó Ucrania o que ha preparado de manera más robusta y donde está el frente hoy en día, lo cual no significa que no hayan otras fortificaciones, pero al parecer, por lo que se comentan en distintas fuentes y por lo que estamos viendo ahora, no son suficientes y no fueron preparadas de la manera correcta para poder evitar estos avances. Y cuando hemos visto imágenes de lo que está ocurriendo en toda esta zona, prácticamente no vemos mayores fortificaciones. Ahora, un poco más allá, un poco más al oeste, vamos de nuevo a este punto en Orlivka, hay como un tipo de frontera natural, la cual se establece por este río de acá, que puede frenar un poco los avances rusos, porque como hemos visto en distintas ocasiones, los ríos y distintos cuerpos de agua así, por más pequeños o poco gruesos que puedan ser, estos pueden complicar mucho los avances, porque la logística de hacer estos cruces es algo muy difícil y las tropas quedan expuestas, lo hemos visto una y otra vez. También hay cierto campo abierto que puede dificultar por lo menos los avances de infantería. Habrá que ver si es que Ucrania logró minar alguno de estos puntos. Todo eso quizá puede evitar nuevos avances en esta dirección, pero todavía falta para aquello. Lo más probable es que los rusos ahora tienen la puerta abierta para el pueblo de Simonivka. Quizá pueden complicar más Pervomaivske para luego seguir avanzando en todo este eje. Y como les digo, fuentes ucranianas una y otra vez como que hablan de estos errores que cometió el alto mando. Se apunta mucho a Zaluzhny, que es un general bastante querido, pero también se le responsabiliza a él por no haber preparado estas defensas a tiempo. Y es algo, ¿por qué esto es algo que debe frustrar tanto a los ucranianos? Porque no tienes que inventar la rueda, ¿no? Era simplemente ver lo que ha ocurrido en esta guerra, ver lo que fueron las fortificaciones rusas en la línea de Surovikin y ver lo útiles que son líneas fortificadas. Y claro, cuando ya estaba ocurriendo la batalla de Avdiivka, y el mismo Zelensky comentó en distintas ocasiones la necesidad de establecer líneas defensivas en capas de líneas defensivas para ir evitando avances rusos, y fue algo que incluso vimos imágenes de ciertas construcciones de líneas defensivas, pero al parecer no estaban en esta zona donde, era bastante... No era algo muy loco asumir que después de la batalla de Avdiivka los rusos iban a tener un poco como el camino abierto para seguir avanzando en este eje, pero de igual manera no se prepararon estas fortificaciones y estamos viendo las consecuencias de estos errores. Ahora, para Ucrania, algo que puede ser como relativamente buenas noticias, es algo que he comentado en ocasiones anteriores, que es que no hay alguna zona que sea de urgencia inmediata para los rusos. Por ejemplo, zonas como Ivanivske, Chasiv-Yar, como Kupiansk y la zona de Sinkivka, como Novomijailivka y Uledar en el sur. No hay objetivos tan inmediatos para los rusos en este eje. Pokrovsk, pero Pokrovsk está bastante lejos, así que quizá eso puede eventualmente hacer que los rusos desistan de seguir presionando en esta área para transferir recursos a otras zonas, pero eso de momento no ha ocurrido. Ahora me gustaría que pasemos a una zona donde Ucrania ha recibido buenas noticias, y hablo específicamente del área de Rabotine. Después de todo lo que han sido las malas noticias del último tiempo, acá hay algo que, si bien obviamente no equipara todas las malas noticias, sí es algo bastante positivo. Porque lo que hemos visto en las últimas horas, como lo podemos ver acá en el mapa de Suryak Maps, es que las tropas ucranianas han logrado empujar un poco a las tropas rusas y han logrado capturar distintas fortificaciones al sur de Rabotine luego de que los rusos decidieron abandonarlas.
Y esto es algo relativamente importante porque le da un respiro a las tropas ucranianas que se encuentran en el pueblo de Rabotini. Recordemos que hace varios días, Rusia logró un par de avances muy importantes alrededor y dentro de Rabotini, y donde incluso logró capturar alrededor de un 40% del pueblo, algo que se revirtió rápidamente. Y luego vemos que los rusos ocuparon estas fortificaciones al sur, pero estas han sido nuevamente ocupadas por las fuerzas ucranianas. Y en la zona de Rabotini sé que en muchos lugares se habló de que había comenzado una ofensiva rusa, pero yo comenté en su momento que a lo mucho los rusos iban a capturar Rabotini y nada más, debido a que los campos minados eran muy extensos, habían distintas fortificaciones y todo eso hacía complicado lanzar cualquier operación ofensiva. Y acá Ucrania, podríamos decir que en esta área Rusia tiene dos objetivos. El primero es recapturar todas las fortificaciones de la línea de Surovikin, lo cual es un objetivo más importante en el ámbito operacional, y como lo podemos ver acá, vemos lo que es la línea Surovikin, estas líneas que están en este color amarillo más claro, más pálido. Vemos que Ucrania prácticamente solamente mantiene posiciones a lo largo de esta posición y nada más. Entonces, de momento, Rusia está teniendo bastante éxito en esa misión de recuperar la línea Surovikin. Como mostré hace un par de días, lograron capturar bastantes posiciones. Y el segundo objetivo es Rabotini, pero más que un punto operacional, un objetivo operacional, es más que nada algo que tiene que ver con un impacto moral y propagandístico. ¿A qué me refiero con esto? Recordemos que la ofensiva ucraniana fue costosa, fue dura, fue difícil y prácticamente capturaron otros pueblos, pero el pueblo más importante que logró capturar era Rabotini. Y sería un golpe anímico, como lo comenté anteriormente, un golpe anímico muy fuerte para las fuerzas ucranianas, el hecho de que Rabotini sea controlado por las fuerzas rusas, que fuese capturado por las fuerzas rusas, e incluso me imagino que va a dar mucho que hablar en distintos titulares si es que eso llegase a ocurrir. Pero lo que ha ocurrido de momento es que Ucrania ha logrado sortear una defensa competente, ha logrado lanzar contraataques efectivos y ha logrado expulsar a las fuerzas rusas no solo de Rabotini, sino que también de las posiciones al sur y distintas líneas de trincheras y fortificaciones al sur. De momento esto estabiliza bastante la posición y el estado de las fuerzas ucranianas en Rabotini, que recordemos que prácticamente este pueblo ya es una ruina, pero de igual manera están con distintas complicaciones, como el hecho de que los rusos pueden presionarlos en distintas direcciones, como ya estamos viendo que los presionan desde el sur, desde el oeste, y si es que siguen los rusos avanzando a lo largo de las líneas de la línea Surovikin y más allá, podrían ejercer más y más presión desde lo que es el este. Pero todo eso todavía está por verse. Lo cierto es que estas nuevas capturas ucranianas, que hemos visto muy pocos avances ucranianos en el último tiempo, pero estos son importantes. Obviamente no mitigan nada de lo que ha ocurrido en las últimas semanas, pero mantener Rabotini sin lugar a dudas es algo importante para el ejército ucraniano, ya que, como mencioné anteriormente, en caso de caer este pueblo, el golpe anímico puede ser muy grande. Vamos a otro lugar de Ucrania y vamos específicamente a la zona de entre Jersón y Crimea, más específicamente en esta zona de acá, porque hemos visto que se liberaron imágenes de lo que fue un intento de desembarco por parte de fuerzas ucranianas, por parte de fuerzas especiales, un intento de desembarco que fue rechazado por las tropas rusas. Hay distintas imágenes que se liberaron, obviamente no las puedo mostrar porque muestran de manera bastante gráfica cuerpos de estas tropas ucranianas. Las fuentes rusas o el gobierno ruso comentó que el ejército ucraniano intentó atacar con 4 lanchas, que 2 de estas fueron destruidas, una fue abandonada y otra logró escapar, algo así. Las versiones van cambiando. Lo cierto es que en las imágenes solamente se puede ver se ve una de estas lanchas y se ven varios cuerpos. Pero más allá de eso, más allá de centrarnos en las cifras y todo aquello, la verdad es que se pregunta cuál fue la idea de esta operación, de arriesgar a tropas de mayor calidad, de mayor calibre, con mejor entrenamiento, como estas tropas de fuerzas especiales en todo esto.
La verdad es que no tengo la respuesta, no tengo idea de qué estaban tratando de lograr acá, en esta área entre Jersón y Crimea, pero hemos visto cómo Ucrania una y otra vez ha utilizado este tipo de tácticas, a veces con mayor éxito, a veces con menos éxito, a veces con fines simplemente propagandísticos, como esta vez que llevaron una bandera a Crimea para grabar un video en una playa en Crimea. Otras veces con un poco más de intenciones operacionales, como lo que ha sido Krinky, pero vemos cómo va cambiando la frecuencia de este tipo de incursiones, pero más allá de eso, la verdad es que no sé qué más comentarles porque no tengo idea cuál era el objetivo ucraniano acá. Pero sea cual sea el que haya sido ese objetivo, la verdad es que no tuvo éxito. No, obviamente solamente tenemos las cifras de las fuentes rusas sobre las bajas ucranianas. Ucrania no ha comentado al respecto de esto, y si bien las cifras rusas, como todas las cifras del Ministerio de Defensa, tanto ucraniano como ruso, probablemente están exageradas y probablemente no son las reales, lo que sí podemos decir, por cierto, es que este intento fue rechazado. Y por último quiero pasar a comentar algo de lo que hablé en el video de ayer, y que es el aumento de actividad por parte de la Fuerza Aérea Rusa. Y si bien sabemos que la defensa antiaérea ucraniana cada vez está en una posición más precaria, de igual manera este aumento en las operaciones de aviones rusos que ataquen con más frecuencia, que ataquen objetivos más profundos, todo eso los pone a cierto nivel de riesgo, y teniendo todo eso en cuenta es un poco lógico esperar un poco o que haya más derribos de estos aviones. Sin embargo, lo que hemos visto en la última semana es que Ucrania afirma haber derribado 9 Sukhoi 34, que son los que se utilizan para lanzar bombas FB500. Y en el día de hoy, 9 a lo largo, sin incluir el día de hoy. Y en el día de hoy afirman haber derribado otros 3, lo cual sería un golpe muy duro para la Fuerza Aérea Rusa, que se estima que el número de Sukhoi 34 que tenía antes de la guerra era alrededor de 150, quizá un poco menos, un poco más, y que 20 de estos habían sido perdidos a lo largo de 2022-2023, y solamente en esta última 1 o 2 semanas estaríamos viendo, según fuentes ucranianas, la pérdida de 12 de estos aviones. Ok, como les comentaba, es lógico esperar que hayan bajas debido a este aumento en operaciones. Aunque Ucrania tenga menor defensa antiaérea, igual es algo que se puede esperar, pero 12. Yo siempre les digo lo que pienso de las cifras de ministerios de defensa, tanto del Ministerio de Defensa ruso como del Ministerio de Defensa ucraniano. En su momento Rusia prometió o comentaba que destruía prácticamente 2 HIMARS al día, y lo más probable es que eso no era cierto, y yo creo que acá lo mismo. Lo más probable es que no hay 12 derribos de Sukhoi 34 por parte de Ucrania. Y para mí, ¿qué es lo más importante? La evidencia visual. Normalmente cuando vemos derribos de aviones hay evidencia visual, ya sea el momento en que el avión es golpeado o el momento en que cae o los restos del avión. Eso lo vemos constantemente. Y claro, el campo, el frente es muy largo, es muy grande, Ucrania es muy grande, a pesar de que cada vez vemos más cámaras en una guerra como esta, no se puede esperar que todo sea cubierto, que todo sea captado en cámara, pero yo acá les planteo la siguiente interrogante. ¿Qué es más probable? ¿Que Ucrania haya derribado 12 aviones o que no? Y que haya derribado 12 aviones y que no tenga evidencia visual para ninguno de ellos, o que el número en realidad no sean 12 aviones. Los rusos afirman que no han perdido ningún avión, que esto es todo mentira, y puede ser cierto debido a que no hemos visto evidencia visual. También puede ser que hayan habido 1 o 2 derribos y que simplemente no haya evidencia visual de aquello, pero afirmar que 9 o 12 aviones han sido derribados y que no hay evidencia visual para ninguno de estos derribos, la verdad es algo que a mí me cuesta mucho creer. Es algo que la verdad es que, como lo digo siempre, las cifras de los ministerios de defensa no valen la pena, pero la verdad es que los números que están sacando acá son tan grandes que la verdad es que quería comentar un poco mi opinión sobre esta situación. Pero eso ha sido más que nada el video de hoy. Muchas gracias por ver, espero que tengan una muy bonita tarde y que nos vemos mañana. Adiós.